Muy buenos días a todos los aquí presentes. Un gusto en saludarles a todos nuestros estimados socios de negocio. Primero, darles una cálida bienvenida a este webinar de periodos contables de SAP Business One. Es un gusto poder tenerlos por aquí presentes en una sesión más de las que realizamos mensualmente. Es un gusto poder compartir con ustedes y dar inicio a este webinar de periodos contables. Seguidamente, para los que no tienen mis datos de contacto, mi nombre es Andrés Cruz. Yo soy desarrollador de negocios para los socios de negocio de Novitec Consultores. Tienen mis datos, mi correo, mi número de teléfono y el teléfono de la empresa, junto con la extensión. Por si tienen alguna duda o consulta, no duden en contactarme y con todo gusto les atenderé las solicitudes. Por otro lado, vamos a tener una agenda de donde veremos la creación de los periodos, el bloqueo de los periodos y la extensión de fechas de vencimiento. Adicionalmente, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas posterior a lo que es el webinar. Por si tienen alguna duda o consulta, lo puedan ir escribiendo mediante el chat y con todo gusto les estaremos dando respuesta a estas consultas. Seguido los dejo con mi compañero Eric López, quien va a estar impartiendo un poco más a fondo sobre este concepto de periodos contables en SAP Business One. Muchas gracias. Vamos a dar un minuto porque parece que nuestro compañero Eric tuvo un inconveniente. Sin embargo, nada más vamos a darle un minuto a Eric. Como bien les comenté, para las personas, nuestros socios de negocio que se están uniendo, vamos a tener una agenda con los respectivos puntos, donde vamos a ver la creación de los periodos, los bloqueos de los periodos, la extensión de las fechas de vencimiento y adicionalmente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas posterior a lo que es el webinar que vamos a estar impartiendo. Andrés, ¿me escuchas? Hola Eric, te escucho. Ok, algo me sucedió en la computadora, voy a intentar compartir nuevamente. No te preocupes. Ahí ves mi pantalla. Confirmo. Ahí se Per- ve. Perfecto, disculpen el inconveniente, cuando intenté compartir me sacó de la sesión. Ya estoy por acá y
Vamos a continuar. Como comentaba Andrés, hoy vamos a verificar el proceso de creación de periodos contables. Los periodos contables, bueno, entendemos y sabemos los que estamos más involucrados en la parte operativa de SAP, que sin periodos contables no vamos a poder realizar ningún tipo de registro ni ningún tipo de proceso en SAP porque nos va a bloquear de manera automática si estos no están creados. Por lo cual, el proceso es muy importante, siempre debe ser llevado a cabo por las personas que están realizando el proceso contable en su día a día. Y lo ideal es hacer la creación o modificaciones con un tiempo prudente. ¿Y por qué es esto una recomendación que siempre se las vamos a dar nosotros? Porque cuando estemos trabajando, si no existen los periodos contables, no vamos a poder realizar ciertos registros dependiendo de las fechas. Por ejemplo, en diciembre o incluso en noviembre, cuando estemos trabajando, si tenemos clientes que su crédito o proveedores que el crédito que tenemos se expande más del tiempo del periodo contable, nos va a realizar bloqueos y va a generar un error que dice que la fecha difiere del ámbito permitido. Esta solución es bastante simple, ya que simplemente tendremos que expandir nuestros periodos. La ruta de los periodos contables va a ser módulos, gestión, inicialización de sistema, periodos contables. Acá vamos a ver todos los periodos que tenemos en la base de datos desde el momento en que haya iniciado. Podemos tener, si iniciamos en 2025, vamos a tener 12 registros, pero si no, vamos a tener la cantidad de registros acá hacia abajo igual a la cantidad de meses que haya transcurrido la base de datos de manera operativa. Acá, el proceso em, para crear un nuevo periodo es ingresamos a la ruta que les mencionaba, gestión, inicialización de sistema, periodos contables, y vamos a venir acá en la parte de abajo donde dice periodo nuevo. Le damos acá clic donde dice periodo nuevo y se nos va a abrir esta pestañita que dice periodo contable. La forma correcta de crear un periodo contable tiene que ser el año, en este caso ya el 2026 está creado en esta base de datos, entonces vamos a crear el 2027, indicamos el año, el nombre del periodo, código de periodo y nombre, vamos a colocar el mismo año y donde dice subperiodos, en la legislación de Costa Rica nosotros trabajamos bajo meses, así que en subperiodos vamos a escoger meses. Como escogimos meses, por defecto se colocan 12 meses en la cantidad de periodos, que esto es correcto. Y este indicador de periodo, valor de P, no se modifica, igual no tenemos más opciones que seleccionar. Lo dejamos acá. El estatus del periodo, por defecto, todos los periodos se van a crear en desbloqueado. Y acá abajo vamos a tener tres fechas: fecha de contabilización, fecha de vencimiento y fecha de documento. La fecha de contabilización, si vemos, inicia el 1 de enero del 27, finaliza el 31 del 12 del 27 y esta no es editable. Esta no es editable porque es los meses, los días permitidos para que esto calce con los 12 meses que tenemos acá. La fecha de contabilización nunca se tiene que modificar, incluso después de creado el periodo contable. Esta es la única de las tres fechas que tenemos acá que no vamos a modificar bajo ningún criterio. Esto no se hace porque si yo modifico acá, puedo tener afectaciones en periodos futuros. Vamos a crear el periodo así como está. Dejamos las tres fechas del 1 de enero al 31 de diciembre y en inicio del ejercicio, 1 de enero. Y el ejercicio mantenemos el mismo código que acá arriba, 2027. Le damos crear y automáticamente y bastante rápido vamos a tener desde acá hasta acá el 2027-01 que hace referencia a enero
donde fecha de contabilización, vamos a ver que dice que es de enero a enero. ¿Por qué les indico que esta fecha no se puede modificar? Muchas veces cuando una persona está creando un periodo contable, viene acá y no le da periodo nuevo, sino que viene al último mes, a la línea 12, que hace referencia a diciembre, y expande la fecha de contabilización de diciembre, la pone en enero, la coloca en febrero. Y esto ya nos va a dañar totalmente los periodos y nos va a afectar en los cierres a fin de año, afectando de manera directa el cierre, ya que el cierre no se realizaría en diciembre, sino que se realizaría, disculpen, un mes posterior. Así que siempre ténganlo presente, la fecha de contabilización no se modifica. La que sí podemos modificar es la fecha de vencimiento. Esta fecha de vencimiento para diciembre, para noviembre o para cualquier otro mes, dependiendo de los vencimientos que ustedes tengan en sus documentos, puede alterarse y puede cargarse a unos meses después. Por ejemplo, en lugar de colocarlo acá como 31 del 12, 31 de diciembre, yo puedo decir que esto tiene validez hasta el 29 de febrero del 2028. En este caso, bueno, año bisiesto, ¿verdad? De esta manera, cuando se registren facturas, tanto de proveedores como de clientes, vamos a poder tener una, vamos a abrir un momento la factura, acá, en la fecha de vencimiento, un segundito, por favor. Acá en la fecha de vencimiento, esta fecha de vencimiento se va a regir siempre por la condición de pago de los clientes. Y si la condición de pago de los clientes hace referencia a 30 días o más, ¿verdad? Que son las que tenemos acá, que podemos tener 30, 60 días, esta fecha de vencimiento sí nos va a afectar, ya que si estamos trabajando en diciembre o en noviembre, que son los meses que normalmente tienen este error, este mensaje de error, tenemos que venir acá y expandir la fecha de diciembre acá en vencimiento para que ahora sí las condiciones de pago no me afecten en mis periodos contables. Esta es la única fecha que vamos a expandir y solamente lo vamos a hacer con la fecha que dice hasta. La fecha que dice desde no es necesario porque si yo estoy haciendo un registro de un documento en el periodo diciembre del 27, no debería permitirme tener una fecha de vencimiento anterior que, em, que el proceso del 2027. Entonces, si lo vamos a hacer, recordemos, únicamente vamos a modificar diciembre para colocarlo en febrero. Porque si vemos acá, si yo despliego enero, él no me muestra que sea hasta febrero, sino que me lo muestra hasta diciembre. Entonces, para no tener afectaciones contables en registros en diciembre ni en noviembre, podemos modificar diciembre y noviembre para que estos se puedan registrar documentos. Ahora, hay una configuración acá, un checkcito que dice actualizar automáticamente el estado de periodo a cierre de periodo en los periodos contables. Y dice días después de comienzo del nuevo periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy trabajando acá en enero y enero finaliza, entonces cuando iniciamos febrero, el día 1 de febrero, este estatus del periodo que dice desbloqueado se me va a cambiar a cierre del periodo. ¿Ok? Esto se hace de manera automática sin la necesidad de que nadie tenga que manipularlo. Únicamente se va a cambiar a cierre del periodo. Este estatus de cierre de periodo indica que el mes está en proceso de cierre y restringe ciertas operaciones, pero no restringe todas.
Entonces, hay que tener cuidado qué vamos a hacer acá, porque si lo mantenemos en cierre del periodo, pueden haber registros que me afecten mi cierre contable. Luego, tenemos un estatus que se llama desbloqueado. Este estatus desbloqueado dice que se puede realizar cualquier documento, ¿verdad? Es lo que significa, se puede realizar cualquier documento en el rango de fechas que tiene este periodo. Tenemos otro que dice desbloqueado, excepto ventas, ¿verdad? Esto hace referencia a que puedo realizar asientos de ajuste, puedo realizar compras, puedo realizar movimientos de inventario, pero no puedo realizar ningún movimiento que tenga, que esté dentro del módulo de ventas. No puedo realizar ofertas, órdenes, entregas, no puedo realizar absolutamente nada que esté en el módulo de ventas cuando tengo este estatus seleccionado. Y el último estatus, ¿verdad? Hace referencia a bloqueado. Este estatus bloqueado no me permite realizar absolutamente nada. ¿Ok? No me permite realizar ningún proceso, ni de venta, ni de compra, ni de asientos. Así que esto es muy importante porque cuando estamos trabajando en el mes, durante los meses, el proceso que realiza el contador para efectuar su cierre mensual, para saber que la contabilidad está al día y demás, tienen que venir y modificar esto a bloqueado para que no hayan registros posteriores. Que exista un registro posterior puede afectar directamente lo que es el proceso contable y nos va a generar diferencias a futuro. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo me equivoco cuando estoy creando el nuevo periodo? En este caso voy a indicar que es 2028, solo para que veamos un ejemplo. Lo coloco meses y coloqué 10 meses. ¿Ok? Entonces vemos que acá me cambia la fecha y lo tengo hacia octubre. ¿Qué sucede si yo me equivoqué acá? En lugar de 10 meses, ¿verdad? Lo modifiqué y puse 18. Si vemos la fecha de contabilización, perdón, sí se modifica. Así que esto sí me va a tener una afectación directa contable. Yo, en un proceso normal, por ejemplo, para el 2027, yo puedo venir acá, desplegar el mes y puedo darle clic derecho y lo elimino. Cuando yo le doy a eliminar, vemos que dice operación finalizada con éxito. Vamos a hacerlo con todos los del 27, suponiendo que tuve un error. Todo esto es permitido siempre y cuando yo no tenga ningún registro creado. Y ningún registro hace referencia a cualquier tipo de registro que me afecten en esas fechas. Por ejemplo, las ofertas, aunque sabemos que no tiene un asiento contable de manera directa ligado, ¿verdad? Si yo ya indiqué una oferta, no podría borrar el mes en que esa oferta se creó. Vamos a darle acá, vamos a abrirlo. Vamos a ver si no le di a actualizar. Vamos a ver. Ok. Vemos que ya nuevamente el último día que tenemos es de diciembre del 26. Entonces, como yo me había equivocado en el periodo, indiqué un nombre que no era, indiqué una cantidad de meses que no era, puedo eliminarlo siempre y cuando no hayan, ¿verdad? Y repito, no hayan registros de ningún tipo. Vamos a colocarle acá de una vez la fecha de vencimiento para que veamos el proceso y le doy crear. Y ahora sí me volvió a crear el periodo 2027 y de una vez me colocó que la fecha de vencimiento para todos los meses va a ser la fecha indicada en el proceso. Esto se puede hacer automáticamente cuando estamos creando. Se coloca la fecha de vencimiento para que no hayan errores a nivel de proceso, para que no haya atraso en lo que es ventas, porque también entendemos que hay empresas que manejan una automatización en ventas, donde todo el proceso se hace en la oferta o en la orden de venta y el pase a factura es más automatizado. Y si no tenemos
ya esto configurado para el mes de diciembre o noviembre, que son los que normalmente generan más errores, vamos a detener el proceso, ¿ok? Si yo lo actualizo acá, ¿verdad? Entendemos. Y a partir de ese momento, el primer día del mes siguiente, esto va a cambiar. Yo puedo modificarlo, que no sea el primero, que sea el quinto día del mes. Esto no hay ningún problema. Es simplemente un tema de el cambio en estatus. Acá en esta pantalla de periodos contables, vamos a visualizar todos los mismos rubros que visualizamos acá en el periodo contable como tal. Tenemos código de periodo, tenemos nombre de periodo, el estatus que dice desbloqueado está acá. Vamos a modificar este y vamos a pasarlo a bloqueado. Tenemos las fechas de contabilización, fechas de vencimiento y fecha de documento. La fecha de documento, una vez actualizado, vemos acá la línea, ya lo modifiqué a bloqueado y aquí me sale que está bloqueado. La fecha de documento no tiene tanta relevancia en cuanto al rango de fechas en que esté, ya que la fecha de documento es simplemente informativa. Es, por ejemplo, en algunos casos o algunas personas he visto que lo utilizan, que quieren hacer un registro contable con fecha de hoy, pero el documento es de hace 2 días. Entonces, el registro contable queda con fecha de hoy, pero la fecha del documento es de 2 días atrás. Esto normalmente no se hace de esta manera, es opcional, no es obligatorio, ya que muchas veces sucede que nosotros queremos tener los registros el día de la fecha del documento. Y esto es la normalidad acá en Costa Rica. Si yo hice una compra y quiero tener em, ya pasé de mes, de octubre a noviembre y me llegó el documento los primeros días de noviembre, pero la compra era de octubre. Entonces, para que mi contabilidad esté lo más exacta posible, en cuanto a fechas, yo lo registro con fecha de octubre y la fecha del documento, que es esta, la dejamos con la misma fecha de octubre que yo estoy registrando. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a modificar esto al bloqueado. Tenemos, este campo es para las versiones más recientes de SAP, es este checkcito, en nuevo. En versiones antiguas este checkcito no estaba. Entonces, por si alguno no lo ha visto, ¿verdad? Para que sepan, dice crear periodos nuevos con fecha de vencimiento en el próximo ejercicio, con a fecha de vencimiento. Entonces, yo puedo definir fecha de fin como fecha de fin, perdón, y indico el mes. Esto, si yo lo dejo acá, vamos a darle periodo nuevo, me va a trabajar bajo la fecha de vencimiento, ¿ok? Pero para la legislación de Costa Rica esto no es funcional, entonces no lo vamos a tener marcado. Siempre vamos a crear los periodos contables de esta manera. Venimos y le damos periodo nuevo, indicamos los códigos, indicamos el subperiodo que va a ser meses y la cantidad de periodos que son 12. Siempre van a ser 12 a menos que haya un cambio de legislación como sucedió hace unos años atrás, que hubo un periodo contable de 15 meses. Esa fue una excepción. De ahí en fuera siempre vamos a mantener 12. Y las fechas, si mantenemos los periodos contables ordenados desde tiempo atrás, ¿verdad? Siempre que yo indique acá un año, un código, 28, e indique que va a ser de 12 meses, automáticamente el sistema me va a reconocer del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces yo no debería hacer ninguna modificación acá en esta parte de abajo, siempre y cuando no haya alterado las fechas de contabilización del último periodo que tengo. Esto es muy importante, ¿verdad? El proceso es bastante automático, pero no siempre hay que hacer un par de pasos extra, como seleccionar la periodicidad, ¿verdad? Que va a ser mensual y fechas de vencimiento. Em, Siempre, ¿verdad? Para que
sepan, ¿verdad? No puede, SAP no permite solapar periodos. No puedo tener dos periodos bajo una misma fecha. Siempre que haya una fecha fin, en la fecha de inicio del siguiente mes tiene que ser el día posterior a esa fecha fin. Así que no tengan miedo cuando están creando, ¿verdad? Que si les aparece así, simplemente le pueden dar crear y listo. No hay problema, no va a haber solapación de datos. Y si hay un dato, por ejemplo, que, que si este termina el 31 del 12 y yo por error coloqué acá que era el 2 del primer día, del primer mes, ¿verdad? De enero, 2 de enero, entonces ahí sí podría tener un problema contable porque si no va a haber un, un mensaje que me diga que estoy dejando por fuera un día. Sí, siempre todos los periodos tienen que comenzar el primer día del mes para que no hayan problemas. Eh, para cuando estamos creando, ¿verdad? Vimos que no me indica ya el mes de inicio, que es el primer día después del último día que terminó el periodo anterior, y la fecha fin no se modifica, no permite modificarlo. La, las cuentas, este valor de P, vemos que acá no hay otro, ¿verdad? Normalmente todas las sociedades manejan esto. Este valor de P, el funcionamiento es que va a indicar las cuentas que vamos a utilizar cuando hagamos esto. Si vemos acá en la parte de finanzas, cuando tenemos la parte de la determinación de cuentas de mayor, cuando tenemos la parte de determinación de cuentas de mayor, acá yo puedo hacer una segmentación por año. Si yo selecciono algún año de estos de acá, yo puedo indicar unas cuentas contables distintas. Entonces, es importante que el código de ejercicio que yo utilice, ¿verdad? Me puede servir para hacer una separación de cuentas o cambios en cuentas de las cuentas automáticas. Si yo deseo que a partir del primero del 2026, la cuenta de clientes no sea la cuenta de clientes locales, sino sea otra cuenta, porque la de clientes locales no la voy a utilizar más, se puede hacer la configuración. Solamente, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que estas configuraciones funcionan para nuevos registros. Por ejemplo, si yo tengo y vengo y modifico acá que para ventas se utiliza clientes locales, pero no hago la modificación en todos mis clientes que ya tengo en la base de datos, el cambio no se va a ver reflejado. Siempre va a funcionar para nuevos registros. Eso es eh, para que lo tengan ahí presente. El webinar de hoy es bastante corto. Estos son los pasos a seguir, las observaciones a tener en cuenta y las modificaciones y no modificaciones que se les recomienda. Si por un tema de SAP no tengo o no hay opción de no permitir un bloqueo de manera automática para este rango de fecha del último mes del periodo. Así que, por favor, cuando estén haciendo procesos, de modificaciones en periodos, siempre sepan que la fecha de contabilización no se modifica. ¿Ok? Esto, y porque lo he vivido y he estado revisando, genera un desorden a nivel de cierre de periodo porque se tienen que hacer una infinidad de ajustes dependiendo de la cantidad de transacciones que realicen ustedes en su día a día. Así que para que lo tengan siempre, y es muy importante y siempre lo voy a recalcar, la fecha de contabilización no se modifica. Únicamente modificamos la fecha de vencimiento. Pero si nosotros nos adelantamos en procesos y solo hay una persona haciendo los registros de los periodos contables, la fecha de vencimiento ya la vamos a ver estirado para que no hayan problemas en registros a la fecha que yo necesite. La fecha de vencimiento, como ven acá, es de 2028 y yo no tengo el periodo 2028 creado aún. Así que en fecha de vencimiento sí me permite ejecutar
el proceso con una fecha de un periodo no creado, ¿ok? Pero si lo hago en la fecha de contabilización, él automáticamente, SAP, me va a ampliar el periodo para las fechas que no lo tenemos. Si tienen dudas del proceso, siempre es recomendable realizarlo en una base de test, crear el periodo contable en una base de test y visualizar cómo se crea. También vimos que yo creé el periodo 27 y lo eliminé. Así que yo puedo crear el periodo en algún momento donde no haya nadie registrando para que no haya nadie que por error me indique alguna fecha del periodo que acabo de crear. Así, una vez creado, puedo venir y validar que los datos sean correctos y no tener afectaciones. Y les digo que no haya nadie registrando porque si me equivoqué en algo, puedo eliminarlo sin que lo tengan ahí, eh, que tengan problemas de que alguien haya hecho algún tipo de registro. No sé si hay alguna consulta que... Hola Eric, sí, te Ujú, comento que tenemos una consulta. ujú, Nos indican, por favor, si podemos repetir en qué consiste la opción de cierre del periodo en la parte de estatus del periodo. claro, ok. En estatus del periodo tenemos cuatro opciones, ¿verdad? La opción uno siempre va a ser desbloqueado, que permite todo tipo de registros, ¿ok? Sin importar lo que sea, lo va a permitir en el rango de fechas del periodo. Tenemos la opción 2 que dice desbloqueado excepto ventas. Es que yo puedo realizar asientos, puedo realizar movimientos de inventario, compras, pero no voy a poder realizar ningún proceso de el apartado ventas, del módulo de ventas. Después tenemos uno que se llama cierre del periodo. Este cierre del periodo, eh, aunque verdad, si lo vemos en las especificaciones de SAP, el funcionamiento que tiene el estatus cierre del periodo, puede ser que se restrinjan los registros, ¿verdad? Que haya restricciones en la mayoría de operaciones. En las importantes, que son ventas y son compras, no hay restricción. ¿Ok? El mensaje, ¿verdad? Si uno busca en las guías de SAP y evalúa los datos de SAP y ve todos los temas, el temario y demás de SAP, el estatus cierre del periodo, la indicación es que está en proceso de cierre y que restringe la mayoría de las operaciones. Pero, importante acá, no va a bloquear compras y no va a bloquear ventas. Entonces, siempre nos va a permitir realizar movimientos en cualquiera de estos tres. Y lo más importante es que nos permite realizar ajustes de operaciones. Y el último estatus que tenemos es bloqueado. Este estatus bloqueado no permite nada. Así que esto es un tema, ¿verdad? De que cuando estamos haciendo cierres contables, normalmente el departamento que va un poquito más al día, sin importar la empresa, porque sabemos que la parte de ventas vende al momento, entonces por eso decimos que va un poquito más en tiempo real. Pueden existir ocasiones en que las ventas se atrasen, pero para que no hayan problemas de ningún tipo, es siempre cuando entramos en cierre, el primero del mes siguiente, aunque esté colocado acá como cierre del periodo, lo ideal sería el que se llama desbloqueado, excepto ventas, para que las ventas sigan el transcurso de los días y no haya problemas de registro. También porque sabemos que cuando hacemos nuestras presentaciones de impuestos, vamos a utilizar el rango de fecha que tienen las facturas. Entonces, si yo tengo, obviamente, y esto creo que todos lo van a entender, genero el reporte para el IVA al el 3, el 4, el 5, y si alguien me hizo un registro de una venta posterior al día que yo generé el reporte, con una fecha del mes anterior, no va a estar contemplado para los reportes porque no existía el documento antes.
Entonces, aunque la opción de cierre de periodo, la información de SAP diga que bloquea la mayoría de operaciones, si ustedes hacen la prueba en alguna base de test, no es así. No va a tener bloqueo directo para ventas y para compras. Lo ideal sería desbloqueado excepto ventas. Y una vez finalizado el proceso de cierre mensual, nos vamos al estatus de bloqueado. ¿Alguna otra consulta, Andrés? Sí, gracias, Eric. Nos mencionan, ¿hay problema en usar la misma fecha tanto en la contabilización, vencimiento, documento? Ejemplo, 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre del 2025, ya que no se usan ventas a plazo. Ok. Eh, esta consulta, ¿verdad? Entendería yo que ustedes no tienen ventas a crédito para ningún cliente y no hay ningún problema. Si ustedes tienen acá todos sus meses, si estoy entendiendo bien la consulta, ¿verdad? Todos sus meses separados y cada mes tiene su rango de fecha del primero al último día del mes, para las 3 fechas no hay problema. Lo que sí no les recomendaría es tener un solo mes, ¿verdad? Puesto que tampoco, si lo vemos acá, si yo ingreso y cuando indico acá el subperiodo, ¿verdad? Yo lo puedo dejar como ejercicio y él me va a mantener que todo es bajo un solo eh, periodo. Vemos acá que es 1. Esto por legislación no se los recomiendo. Aunque es posible hacerlo en SAP, no es recomendable. Lo ideal siempre es meses, 12 meses y tenerlo acá. Si ya por un tema interno se toma la decisión, sí no es lo recomendado, ¿verdad? Obviamente ya hay temas internos que ustedes tengan que nosotros no podemos tomar decisiones en esa parte, pero la recomendación siempre es tener separado por 12 meses para que no hayan problemas. En Costa Rica, ¿verdad? Bajo la ley TIC actual es del 1 de enero al 31 de diciembre, pero hay empresas que se rigen bajo reglas extranjeras y que tienen que tener sus periodos contables diferentes. He topado ocasiones en que inician 1 de abril, terminan el último día de marzo. He topado con que inician en agosto y terminan en julio. Entonces, todo depende, ¿verdad?, del proceso que ustedes hagan para su compañía, pero lo ideal es siempre tenerlo para 12 meses, a menos que haya una legislación que yo no conozca, que sea distinta, que sea por trimestre o sea por días, ¿verdad? Eh, ahí va a estar, pero las opciones existen y se pueden indicar según la necesidad. ¿Alguna otra consulta? Claro que sí, Eric. Para ir cerrando, tenemos esta consulta. Este cierre de periodos es general para todos los usuarios. ¿Hay alguna opción de hacer cierre para usuarios específicos? No, la opción de cierre de periodo, las opciones que tenemos acá siempre son para todos los usuarios. Si se requiere algo más específico, algo que no sea esta opción de estatus del periodo, que diga desbloqueado y demás, que no permita que SAP acepte registros de algún usuario. Por ejemplo, el usuario Eric López no siempre va a facturar en el mes actual. Eh, Tendríamos que revisarlo, muy francamente, no sé si es posible. Valorar crear un transaction, que es un bloqueo desde el motor de base de datos, donde no me permita registrar si no estamos dentro del periodo. O al menos que la fecha que vaya a utilizar para los documentos no sea la del periodo, la del mes actual. Esto, como les digo, de parte nativa de SAP, es para todos. Si se requiere un bloqueo externo, lo ideal, lo primero para nosotros es valorar si es posible antes de decirles que sí se puede hacer o no. Así que no. Yo creo Perfecto, que, ujú, perfecto, Eric. Muchísimas gracias. con gusto. Con esto cerramos lo que son la sección de consultas y respuestas.
Sin más, agradecerles por esta gran oportunidad de tener a todos nuestros socios de negocio aquí presentes en un webinar más. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de gran valor esta capacitación. Les esperamos en el próximo webinar para aprovechar y sacarle el jugo a SAP Business One. De antemano, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.